La pandemia nos ha afectado de diferentes formas. Ha enfermado amigos, hemos perdido algunos de ellos. El deporte no ha sido la excepción. Se han suspendido campeonatos, Copa América, Copa Libertadores, se han suspendido las mismas Olimpiadas. Los deportistas han tenido que cambiar su forma de entrenar y de vivir. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo podemos retornar al deporte de una forma segura. Tenemos como invitada a la doctora María Lourdes Escalera, presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de La Paz. Bienvenida, María Lourdes. Gracias, Nils. Felicitarte por el espacio que estás abriendo, dando la oportunidad de poder hablar del deporte y esta pandemia que nos está afectando. Tenemos que aprender a vivir y aprender a hacer deporte en tiempos de COVID. Bienvenido. Y tenemos también al doctor Elvis Mendoza del CEDES en la vigilancia epidemiológica. Bienvenido, Elvis. Muchas gracias, Nils. Agradecido por la invitación y también, predispuesto a poderles aclarar algunos datos, información de cómo está circulando la enfermedad en nuestro país a nivel departamental y también a nivel mundial. Es importante contar con este tipo de información para que también podamos tomar acciones en nuestras fuentes de trabajo, en los lugares donde nos encontramos y en este caso tratar de incentivar al deporte, no solamente en nuestra liga profesional, sino que también en la población en general. El deporte ha encerrado y ha habido diferentes formas de vivir. La NBA y la NBAW, por ejemplo, se han encerrado, se han encapsulado 3 meses en Orlando, 4 meses, y han hecho todo el desarrollo del campeonato en ese tiempo, en hoteles y todo. Bolivia, al contrario, hemos sido de los países que más tarde ha retornado al fútbol profesional. Muchos gimnasios han cerrado por 8 meses o más, han cortado piscinas y algunos de esos lugares inclusive solo este año, el 2021, hemos empezado. Entonces quisiéramos una explicación, doctor Elvis Mendoza, al respecto de por qué esta situación y por qué estas medidas de seguridad. Bien, esta enfermedad es muy importante conocerla por una característica principal, que a diferencia de muchas otras que también han azotado a nuestra población en general, también esta enfermedad ha afectado, además de la población en general, también al sistema de salud y ha sido un principal componente dentro de las determinaciones que se han tomado en lugares cerrados, lugares donde se trabaja con poblaciones cautivas, por ejemplo, cárceles, por ejemplo, asilos y también instituciones deportivas han llegado a ser afectadas, lo mismo que también las Fuerzas Armadas. Entonces, al ser una enfermedad que tiene gran capacidad de contagio entre persona y persona, esta enfermedad también ha mostrado un dinamismo importante a nivel mundial, ¿no? Han habido épocas en las que los casos han ido ascendiendo como también descendiendo de forma brusca. Esta característica dinámica hace que cada autoridad o cada país tome determinaciones en función del comportamiento de esta enfermedad. Y según las determinaciones que pueden ser estrategias, pueden ser políticas, planes de cada país y también a nivel subnacional, también se llegan a tomar decisiones a nivel de las instituciones que forman parte de aquello. Por ejemplo, nosotros podemos ver, y justamente les traía esta gráfica de cómo está la situación de coronavirus a nivel nacional. Ahí está, en la gráfica se puede evidenciar los casos que hemos ido registrando desde el comienzo de la pandemia, que ha sido el año pasado, hasta la fecha actual, prácticamente hasta el día de ayer. Y podemos ver que se observan 2 olas, ¿no? Las famosas olas, la primera y la segunda. Actualmente estamos todavía en la segunda ola. Estamos con los casos en descenso, pero relativo. ¿Qué significa eso? De que probablemente, y depende de muchos otros factores, esto puede ir ascendiendo o puede ir disminuyendo. Sin embargo, la tendencia todavía es al descenso. Y esto se va a observar en los siguientes 2 periodos, que son más o menos 2 semanas, para ver si esto vuelve a ascender. Perfecto. María Lourdes, los deportistas tienen una forma diferente de alimentarse, de vivir y de tener las cosas. También se ha hablado mucho de que el deporte nos ayuda a cuidarnos más. ¿Podrías explicarnos un poco? Sabemos que afecta sobre todo a los pulmones, pero también a otros órganos.
¿Podrías orientarnos, ayudarnos a entender un poco este tema? ¿Los deportistas son especiales, tal vez? Muy interesante la pregunta y es algo que nos hace pensar que deberíamos de verlo desde todo punto de vista. La enfermedad por el SARS-CoV-2 afecta no solamente a nivel pulmonar, es una enfermedad multisistémica. Puede afectar a muchísimos órganos. Esta enfermedad no respeta edades, no respeta sexo. Hay que tomar en cuenta que independientemente de eso, hay susceptibilidad y hay diferencia entre cada individuo que va a enfrentar esta enfermedad. Y al mismo tiempo, el que enferma puede enfermar y puede llegar a cursar una enfermedad de fase leve, donde él va a superar la enfermedad con su propia defensa, o puede pasar a cursar una enfermedad de fase moderada, con una hiperinflamación pulmonar que se subdivide en 2A y 2B, o una fase grave. En los reportes que tenemos a nivel de los deportistas, conocemos deportistas de alto nivel atlético, personas bastante jóvenes, y siempre pensamos que los que están en actividad física y son jóvenes son los de menor afectación, pero eso no ha sido el denominador común. Se han presentado casos en que grandes atletas han estado en estado de coma durante 3 meses, habiendo cursado un COVID severo y terminando con una gran afectación pulmonar y además cardíaca. Por lo tanto, no hay que minimizar los riesgos. El ser deportista, sí, es algo bueno. Estamos hablando de que el cuerpo aparentemente estaría en buenas condiciones. Sin embargo, no conocemos realmente cómo este virus ataca a cada organismo. Cada uno es independiente. Por lo tanto, el protegerse y el tomar las medidas de bioseguridad es lo más importante a todo nivel. Es una obligación para todos. Así es. ¿Cómo ha afectado a los deportistas que no se han infectado? Se han tenido que encerrar en casa, les ha provocado otros problemas, cambios de alimentación. A veces tenemos que comer más, cuando estamos haciendo deporte, comemos más, pero al estar encerrados tenemos que hacer deporte dentro de casa y eso es menos, aumentamos de peso, nos afecta a otras cosas, a la cabeza, depresiones. No sé, María Lourdes, ¿qué nos dices? Así se ha presentado. Ha habido lo que se llama el desentrenamiento, ¿no? Tanto por la falta de actividad deportiva en los diferentes clubes o la actividad deportiva individual en las infraestructuras correspondientes. Por la pandemia ha habido el aislamiento y esto ha condicionado evidentemente alteraciones metabólicas importantes. Si bien el deportista tiene un tipo de alimentación diferente, este responde a la actividad que él tiene y al tipo de deporte que realiza. Por lo tanto, si lo tenemos en aislamiento, por más que quiera tener ese rendimiento y esa actividad física, no es la misma en las condiciones que podría ser en domicilio en relación a lo que podría ser en el sitio que corresponde hacer el deporte. Este encierro ha traído muchísimas dificultades, han perdido la capacidad del movimiento. Sabemos que la parte muscular ya en 4 días uno puede ir perdiendo, va perdiendo la resistencia física, va perdiendo la habilidad incluso para respirar. Son pacientes que van subiendo de peso, son pacientes, ahí ustedes ven cómo la alteración de no hacer ejercicio puede traer tantos cambios a nivel sistémico, incluso tener hasta una mala respuesta frente a una enfermedad. Estamos viendo cómo puede afectar no solamente la parte física, sino también la parte psicológica. Aquellos que evidentemente han estado en domicilio y han tenido o han conocido de algún familiar o algún amigo cercano que no ha tenido una buena evolución, tienen miedo de volver a hacer deporte. Y aquellos que han cursado la enfermedad, hay que tenerlos en valoración permanente para volverles a dar el permiso para que puedan retornar a sus actividades y ver cuál es su condición psicológica. Aquí se juega mucho la parte biológica
y también la parte psicológica del atleta. Perfecto. Elvis, por favor, ¿nos puedes decir cuáles serían las mejores medidas, las recomendaciones actuales para poder retornar a un deporte seguro? Me refiero epidemiológicamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el público en las canchas? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jugadores, los entrenadores, tanto en deportes grupales como en deportes individuales? Bien, bueno, justamente traje una gráfica que mostraba dos aspectos importantes, ¿no? Por un lado, algunas medidas que es necesario que se tome frente al público y por otro lado, medidas que se deben tomar frente a los equipos o al personal que va a estar en cancha directamente. Es importante que en ambos grupos se establezcan primero accesos diferenciados. Es muy importante aquello para evitar contacto entre personas que puedan estar con la enfermedad con personas que no lo están. En ese sentido, es importante que para el público exista un acceso de ingreso y una puerta de salida. Lo mismo deberá ser para las personas que practican el deporte o que están en el fútbol profesional, ¿no? Deberían empezar por tener los accesos diferenciados para un equipo visitante, para el equipo local. Lo mismo, un acceso y un espacio establecido para el personal del arbitraje. Es muy importante que dentro de las primeras medidas, porque pueden haber muchas y cada institución las puede ir formulando en función de la necesidad y el ámbito en el que se encuentren, pero son tres aspectos muy importantes para poder por lo menos evitar y controlar un posible incremento de casos y que estos afecten a la profesión deportiva. Lo primero, y estaba ahí en la primera diapositiva, ¿no? Primero es mantener una mascarilla, el barbijo. Es muy importante utilizar aquello. ¿Para qué? Para evitar que la persona que está enferma contagie a las personas que son susceptibles y de la misma manera también evita que una persona que es susceptible sea contagiada por una persona enferma. Es una principal medida. La segunda es el uso del lavado de manos. Y el lavado de manos debe ir primero con agua y jabón, que es lo más importante y lo que tratamos siempre de explicar. El lavado de manos seguido por una desinfección puede ser alcohol en gel, alcohol en spray, principalmente la desinfección y la limpieza. Y el tercer punto, que es un pilar importante, es el distanciamiento. Y en los lugares donde se están realizando actividades deportivas, creo que es uno de los aspectos más importantes, mantener un distanciamiento. ¿Cuánto debe ser el distanciamiento? Mayor a 1 metro, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Doctora Escalera, ¿cuáles son las recomendaciones para que un deportista, sea profesional o amateur, que ha enfermado, pueda volver al deporte? Es decir, ¿tenemos que hacernos exámenes específicos, tenemos que cuidar o simplemente porque soy deportista ya puedo empezar a entrenar mañana? Muy interesante la consulta y es algo que a diario estamos respondiendo. Sabemos que hay las 3 fases de la enfermedad y esto dependerá en qué fase ha cursado la enfermedad del deportista. Si el deportista ha cursado una enfermedad leve, él tendrá que estar en aislamiento 14 días. Y habrá que ver que sus pruebas de laboratorio sean negativas y su condición física esté en condiciones de retornar al deporte. En algunos casos, muy pocos casos, se ha hecho un estudio en relación incluso a la influenza y se ha observado que en algunos pacientes que han cursado la enfermedad leve, estos pacientes han tenido entre 2 y 37% de afectación a algún órgano. No es lo común que se pueda ver, pero sí hay que tomar en cuenta. Si nosotros vemos que ese deportista con una afectación leve está retornando al deporte y vemos que se está cansando, se está fatigando, a ese deportista hay que hacerle estudios tanto de pulmón como de corazón. En un caso de algún deportista que haya cursado la enfermedad moderada y que haya tenido problemas respiratorios, hay que vigilarlo entre 2 y 4 semanas después de haber cursado la enfermedad y ver cuál es su condición cardiopulmonar para retornar. Y en el paciente que es grave, aquel paciente que ha cursado la enfermedad grave, hay que ver
si este no tiene ya una afectación más severa. ¿Por qué? Porque estos pacientes graves, estamos hablando, son los que ingresan a terapia intensiva, son los que están mucho tiempo internados, y los pacientes que se internan ya en fase moderada y en fase grave pierden más de 5 kilos. Hay deportistas que han perdido 27 kilos, han perdido toda su masa, primero, muscular. Y estos pacientes graves tienen una alta facilidad, diremos, de poder tener un compromiso cardíaco. El SARS-CoV-2 por sí, este virus, ataca en forma directa al miocardio. Puede, por la tormenta de citocinas, por la interleucina, traer problemas en forma directa al miocardio y hacer que este miocardio con el tiempo tenga un problema de arritmia cardíaca. Por lo tanto, habrá que vigilarlo al paciente, habrá que hacerle estudio de troponinas, habrá que hacerle un electrocardiograma, de ser necesario una ecocardiografía. Estos pacientes, muy pocos en los estudios con otro tipo de virus, se ha observado que pueden hacer miocarditis, también pueden cursar con insuficiencia cardíaca, o son pacientes que una vez dados de alta y recuperados fallecen. Hay estudios que se han visto en deportistas menores de 35 años que una vez recuperados de otros tipos de virus, porque tenemos aparentemente una pandemia, pero ya han habido 2 antiguas, como la del MERS y del SARS, donde han fallecido los pacientes que eran deportistas menores de 35 años a las 2 semanas de haber sido dados de alta. Entonces, para que él pueda recuperar toda la parte y que el paciente pueda volver a la actividad, en este caso estamos hablando de los deportistas, hay que hacer una valoración minuciosa y sobre todo siempre ver la parte cardiopulmonar. Nunca dejar de lado la parte cardíaca, que es algo que debemos de revisar en estos pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor Mendoza, doctor Escalera. Las conclusiones de nuestro programa son: podemos volver al deporte, pero volvamos de una forma segura. Lavémonos las manos, mantengamos un distanciamiento social y usemos barbijo hasta el momento de la realización deportiva. Y todo deportista que ha pasado COVID, leve o grave, por favor, visite un especialista y hágase los exámenes cardiopulmonares, porque los problemas no se dan en ese momento, pueden darse tiempos, semanas o meses después.